¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a la continuación del ejercicio completo parte 3 de datos agrupados de la asignatura Probabilidad y Estadística con el profe Patrick. Continuamos. De nuestro ejercicio, ahora toca el turno de calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Al inicio del ejercicio calculamos la variable n, que es igual al número de observaciones totales de nuestra muestra. Vamos a sentar nuevamente este dato en una sección para integrar los cálculos de medidas de tendencia central. Vamos a calcular también la media. Vamos a calcular la clase modal, la moda, la clase mediana y la mediana, que son propiamente todas las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ya dentro de nuestra hoja de cálculo nos vamos a trasladar a una sección que he llamado y que he titulado medidas de tendencia central. En el número de datos vamos a colocar a n, que es el número de observaciones totales de nuestra muestra. Sabemos que son 20, puesto que las hemos contado en la parte superior. Pero también vamos a calcularlo con la función de Excel, que es contar, ¿verdad? Entonces, lo voy a colocar aquí en forma de comentario el comando contar y vamos a traer hacia acá el rango en donde se encuentran nuestros datos. Parece que el rango de nuestros datos era B6 hasta K7. Este sería el comando que hemos utilizado para contar el número de nuestros datos. De este lado lo voy a colocar para que se efectúe no en forma de comentario, sino en forma de comando. Comando contar desde B6 hasta K7. Nos vamos a ir a la parte superior para ver que efectivamente estén seleccionados todos los datos, los 20 datos desde B6 hasta K7. Observamos que sí, efectivamente tenemos todo el rango seleccionado. Vamos a darle Enter. Y aquí Excel nos está arrojando que efectivamente tenemos 20 datos en nuestra muestra. Ahora toca el turno de calcular la media. La media tiene pues una fórmula de acuerdo a nuestro formulario y es la sumatoria de las multiplicaciones de XY, que es nuestra marca de clase, por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Vamos a pasar esta fórmula a nuestra hoja de Excel. Y bien, ya en nuestra hoja de cálculo hemos colocado la fórmula para calcular la media. Como les había indicado, para calcular la media necesitamos saber la sumatoria de todas las marcas de clase por su respectiva frecuencia absoluta dividido entre n, que en este caso son 20. Así es que estamos preparando aquí en nuestra hoja de cálculo, pues este dato
que nos hace falta aquí y que pues todavía no hemos calculado. Entonces aquí vamos a obtener el valor de la media. Vamos a calcular primeramente este dato que nos hace falta para colocarlo aquí. Para eso vamos a ir a la parte de arriba de nuestra hoja de cálculo y vamos a generar una nueva columna. Esta columna pues no va a llevar frecuencia acumulada, sino más bien va a llevar pues la fórmula para hacer la multiplicación tanto de la marca de clase que ya fue calculada aquí en esta columna por las respectivas frecuencias absolutas. Por lo tanto, la fórmula que vamos a insertar aquí para que tengamos referencia va a ser con base a simbología, símbolo de sumatoria, abrimos paréntesis, colocamos una X, aquí vamos a colocar una Y. Todo esto va a ser multiplicado por FI. Vamos a colocarlo en arábico y vamos a disminuirle el tamaño de la fuente. Entonces, aquí vamos a colocar bordes y pues vamos a hacer la respectiva multiplicación de todas las marcas de clase de cada una de nuestras 6 clases multiplicadas por su respectiva frecuencia. Esto va a ser igual entonces a G18 para la primera clase por H18, que es la columna de mis frecuencias absolutas. Entonces estamos multiplicando marca de clase, que es la celda G18 y que está simbolizada por XY, multiplicada por FI, de acuerdo a la fórmula que colocamos en el encabezado. Vamos a darle un Enter. Vamos a centrar el valor y vamos a arrastrar fórmula para obtener las diferentes multiplicaciones de cada una de las marcas de clase por su respectiva frecuencia. Observarán ustedes que, pues como arrastramos la fórmula, pues se están llevando a cabo las diferentes multiplicaciones de las columnas involucradas en la fórmula para calcular la media, que es la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a corregir el número de dígitos para que tengamos pues 2 decimales y que estéticamente se vea bien nuestra tabla. Hasta este momento hemos hecho la multiplicación de cada marca de clase por cada frecuencia absoluta. Lo que necesitamos ahora es hacer pues la sumatoria, ¿va? Esta sumatoria que tenemos aquí representada por la letra griega sigma. Vamos a seleccionar todos los datos y vamos a salir a una celda por afuera de nuestra tabla de frecuencia y vamos a aplicar la función autosuma para generar pues la suma de la multiplicación de todas las marcas de clase XY por todas las frecuencias
absolutas f de i. El resultado pues nos da 167 y este resultado pues corresponde a el valor que andábamos buscando para la fórmula de la media. Como verán, sacar la media cuando tenemos datos agrupados depende mucho de nuestra marca de clase, que fue esta, y que es el promedio que tenemos entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. Una vez que hemos realizado pues esta multiplicación y esta sumatoria, lo que procede a continuación es considerar esta celda, la J24, con el valor de 167 aquí en nuestra fórmula. Aquí tenemos el valor de J24 que corresponde a este valor de 167 que fue la sumatoria. Ahora sí podemos calcular la media, que es este valor dividido entre el número de datos. Este dato, pues propiamente es la media de todos nuestros conjunto de datos de nuestra muestra. Podemos calcular con la función de Excel también para hacer una comparativa. Para calcular la media en Excel se utiliza pues el comando promedio y pues el rango de datos, que en este caso va a ser B6 hasta K7, y que lo estoy dejando a manera de comentario al lado derecho de donde voy a ejecutar el comando. Ejecutamos promedio como comando desde B6 hasta K7, que es donde están todos mis datos. Le vamos a dar validar y aquí tenemos pues el valor de acuerdo a Excel. Vamos a extenderlo a dos décimas, a dos posiciones decimales para ver qué tan cercano está uno del otro. Podemos observar que existe una variación de una centésima entre lo que calculamos nosotros vía fórmulas y lo que calcula Excel vía comando. Esto se debe precisamente a que nosotros utilizamos la técnica del cálculo de la marca de clase, que es esta multiplicación que hicimos con todos los promedios de los límites inferiores y límites superiores de cada clase, multiplicado por las veces que se encontró un punto muestral dentro de pues nuestros datos. El resultado pues no es muy distinto, puesto que una centésima pues es realmente algo muy pequeño. Bien, ahora toca el turno de calcular la clase modal de acuerdo a la sección Medidas de tendencia central para datos agrupados en nuestro formulario. Se dice que la clase modal, también conocida como MOC, es el intervalo de clase que tiene mayor observaciones. Vamos a expresarlo en nuestra hoja de cálculo. Bien, entonces la clase modal, mejor conocida también como MOC, que es igual a la clase
con mayor observaciones, que tiene mayor observaciones. Para eso, pues vamos a obtener aquí dos datos que vamos a sombrear de este lado. Número 1, una clase que no sabemos cuál sea en este momento, que tiene las mayores observaciones. Las observaciones nos referimos a la frecuencia absoluta, que también en este momento todavía no hacemos el análisis. ¿Quién es, pues, esa frecuencia de esa clase que tiene mayor observación? Esto es muy rápido de encontrar. Vamos a ir arriba y vamos a buscar entre todas las frecuencias absolutas la clase que tiene más observaciones. Observamos que aquí tenemos el número 5 como el valor máximo, y esto corresponde a la clase número 5. Si observamos la clase número 5, que es esta, podemos observar que es la clase que más puntos muestrales tuvo de nuestra muestra, con 5. Por esa razón, pues decimos que acá de este lado, la clase modal se encuentra en la clase 5, donde se encontraron el máximo de observaciones, que también pues fueron 5. Por consiguiente, pues vamos a colocar en nuestra tabla de frecuencia, en donde encontramos la clase modal, vamos a colocar pues una abreviación en la cual nos permita identificar que en esta clase fue donde se encuentra pues la clase modal. Lo vamos a pues remarcar de esta manera para que tengamos el dato que fue la clase 5, donde tenemos la clase modal, que es una medida de tendencia central. Una vez que hemos calculado pues la clase modal, vamos a continuar ahora calculando pues la moda. La moda está aquí con esta, pues, esta fórmula que vamos a colocar también en nuestra hoja de cálculo. Bien, ya hemos colocado desde el formulario hasta nuestra hoja de cálculo la fórmula para calcular la moda para datos agrupados, y es una fórmula que pareciera un tanto compleja, pero que si sabemos interpretarla no vamos a tener ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer es, es de gran importancia haber calculado en el paso anterior la MOC o la clase modal. La MOC es algo que se encuentra dentro de esta fórmula y que aparece en todos los cálculos, como podrán observar. Y generalmente el valor que vamos a obtener de la MOC es la frecuencia, recordarán ustedes, con mayores observaciones, es la que está enmarcada con la MOC. Nosotros sabemos que la frecuencia que más que más observaciones tuvo, fue la de 5 en la clase número 5. Por lo tanto, el límite real inferior de clase, que se refiere al inicio de la fórmula,
este que vemos aquí y que voy a, pues, a resaltar, el límite real inferior de clase, se refiere precisamente al que se encuentra en la, MOC. Eh, a identificarlo. Aquí tenemos un valor. El límite real inferior de clase 8.65. Este límite real inferior de clase pertenece a donde se encuentra la MOC en la clase 5 y donde tenemos una frecuencia absoluta de 5. Este valor del límite real inferior de clase es el valor que nos están refiriendo aquí. Por lo tanto, lo voy a colocar pues de este lado. 8.65. Este valor, recuerden, viene de acá, de este dato que es el límite real inferior de clase de la MOC, donde encontramos la clase donde se encuentra la MOC. Esto que tenemos aquí, pues vamos a hacerle una sumatoria. Así es de que vamos a colocar un símbolo de más, que es lo que tenemos aquí en la fórmula. Para la siguiente sección de nuestra fórmula, lo que nos están solicitando es que nosotros asentemos el valor de la frecuencia donde se encuentra la clase modal, menos la frecuencia anterior. Nosotros sabemos que la frecuencia que determinó la MOC es la frecuencia 5. Por lo tanto, en esta celda vamos a colocar 5 menos, déjenme buscar el menos, aquí está, un valor de una frecuencia anterior, como lo marca aquí la fórmula. Esta, pues, frecuencia anterior, vamos a ir a nuestra tabla de frecuencias y vamos a buscar de nuestra clase modal que está en la clase 5, vamos a buscar en la zona de frecuencia absoluta una frecuencia anterior. En este caso, la frecuencia anterior es 3. Por lo tanto, el valor que vamos a colocar aquí es el valor de 3. Ahora, pues ya tenemos todo este conjunto de desarrollado de la fórmula. Todo este conjunto. Luego, la fórmula también nos pide que esta parte en especial debe de estar dividida. Esta parte de aquí. Lo voy a sombrear de esta manera. Quiere decir que aquí vamos a hacer una división. Y esa división, lo que vamos a ingresar en esta parte es algo parecido a lo que colocamos en la parte superior, que voy a marcar en letra roja. Vean, esto que está marcado en letra roja es exactamente lo que tenemos hasta aquí. Observarán que es exactamente lo mismo. La frecuencia donde se encuentra la MOC menos la frecuencia anterior. Ese dato ya lo tenemos acá arriba. ¿Sale? Entonces lo vamos a colocar acá abajo como parte del divisor. 5 menos
3. Pero también nos están pidiendo una sumatoria, pues, de esta parte de aquí. En esta sección que he marcado con azul, pues también tenemos la frecuencia absoluta de, pues, la clase modal o la MOC, que en este caso es el número 5, menos, dice aquí, una frecuencia absoluta posterior a esta frecuencia donde se encuentra la MOC. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra tabla de frecuencia y ahora no nos están pidiendo una anterior, ¿verdad? Como nos la estaban pidiendo hacia un momento, sino que nos están pidiendo una frecuencia posterior, que es esta que estoy resaltando en este momento, el número 4. Entonces, como nos están pidiendo una frecuencia posterior a la frecuencia donde se encuentra la clase modal o MOC, entonces aquí colocamos el número 4. Con esto, pues ya tenemos pues toda esta área desarrollada en la fórmula y también esta otra área de la fórmula, que es este dato del límite real inferior de clase. Lo que nos falta por integrar es una multiplicación, y es una multiplicación que tiene que ver con la amplitud de nuestra clase, que ese dato también nosotros ya lo tenemos calculado en la parte superior. Vamos a regresar a buscar cuál es el dato de la amplitud de clase. Aquí tenemos la sección donde calculamos la amplitud de clase, que fue el rango entre el número de clases. Tuvimos un valor de 0.57, pero que fue redondeado al decimal próximo y que fue de 0.6. Entonces, este valor de 0.6, que es H13, lo podemos llevar pues de este lado. Y pues todo esto pues va a estar en función de una multiplicación. Ahora sí que ya tenemos todos los datos integrados para calcular la moda, vamos a generar las operaciones para que Excel genere el cálculo. Así, tecleando la fórmula en la sección siguiente a la celda L54, pues aquí les dejo pues cómo sería la cadena de programación de la fórmula para que Excel pueda calcular la moda de nuestros datos. Le vamos a dar un enter y pues aquí obtenemos pues el valor de la moda para nuestros datos. Vamos a regresar a color normal el resto de los datos de la fórmula. Para que se visualice mejor todo el cálculo que hemos hecho
y sobre todo el valor de la moda. De acuerdo a esta fórmula que acabamos de desarrollar, la multiplicación de la amplitud de clases multiplica a esta división. Luego de multiplicarse la división, luego de efectuarse la división, se hace la multiplicación. Y luego de hacerse la multiplicación, se le suma este pequeño dato que es calculado con la amplitud de clase y con las frecuencias anteriores y posteriores, se le suma al límite real inferior de clase. Es así como se da la prioridad en las operaciones para el cálculo de la moda. Aquí tenemos pues entonces el resultado de la moda con el formulario para datos agrupados. Nosotros podemos calcular con Excel también pues este dato y vamos a utilizar, voy a colocar aquí pues el comando en comentario, sería moda y vamos a utilizar el rango de donde se encuentran nuestros datos que es B6 a K7. Esto en forma de pues comentario. De este lado, pues sí, en esta celda vamos a calcularlo para obtener pues el valor que nos arrojaría Excel directamente sin utilizar pues la fórmula del formulario. En este caso pues sería igual a moda de los datos B6 hasta K7. Vamos a revisar la comparativa. Pues aquí nos podemos dar cuenta que sí existe una gran diferencia entre calcular la moda como lo genera Excel, como si fueran datos no agrupados, a cómo se genera con la fórmula para datos agrupados, utilizando como referencia la MOC, la clase modal, y el lugar en donde se encuentre precisamente la frecuencia con más observaciones. Observamos que sí existe una diferencia muy marcada, por lo tanto, aquí el comando de Excel no aplica. Bien, ahora que hemos calculado la media y que hemos calculado la moda, vamos a ubicarlas en nuestra tabla de frecuencia para que pues interpretemos estos resultados. Primeramente vamos a ubicar el resultado de la media que fue 8.35 en nuestra tabla de frecuencia. Buscamos pues la clase en la cual se pudiera encontrar la media 8.35, pues de hecho aquí tenemos pues eh, una referencia, este 8.35 que tenemos por acá, lo cual nos indica que pues la media se encuentra, fíjense, en la clase número 4 y precisamente coincidió con nuestra marca de clase XI4 o X4 en el rango de límite inferior 8.1 y 8.6. En este rango de datos pues, se encuentra el valor 8.35. Por eso la media se encuentra en esta clase. Vamos a buscar ahora pues el otro dato que es el de la moda. La moda tuvimos un valor de 9.05
vamos a buscar un valor de 905 para lo que es la moda, ¿verdad? Vamos a buscar. El valor de 905 pues se encuentra en este rango de datos, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entre el 8.7 del límite inferior y el 9.2 del límite superior de la clase número 5. Entonces, aquí vamos a encontrar la moda. De acuerdo, pues, a este cálculo, ¿no? 905. Entonces, nos encontramos en esta posición. Podemos observar cómo pues los datos están cargados hacia un lado, ¿no? De lo que es la distribución de las clases. Está cargada la moda, la mediana está cargada por ahí, perdón, la moda, la marca de clase, ¿verdad? La moda, y la media también está un poquito cargada hacia en la clase 4. Bien, he marcado pues con otros colores más distintivos la zona en la que se encuentra la media, que es en la clase 4, la moda, que es en la clase 5 y que coincide también con la clase modal. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este ejercicio y pues ahora pues vamos a ir con la clase mediana, que es un cálculo que vamos a hacer también en este ejercicio para datos agrupados. La fórmula para calcular la clase mediana es n entre 2, el número de nuestros datos entre 2. Bien, ya estando en nuestra hoja de trabajo, vamos a calcular la clase mediana. La clase mediana nos dice que es, de acuerdo al formulario para datos agrupados, es el número de nuestros datos dividido entre 2. El número de nuestros datos, pues ya lo tenemos acá arriba con F48, en la celda F48. Y de este lado, pues el 2 viene de fórmula. El resultado, pues lógicamente es una operación muy fácil aritméticamente hablando, pues 20 entre 2 pues nos da 10. Este pues es el valor de la clase mediana. Y ahorita vamos a explicar más a detalle en qué consiste este dato. Bueno, pues de una vez lo explicamos. La clase mediana es el lugar dentro de las clases en la cual tenemos la mediana. En este caso, pues lo voy a simbolizar así con MDC de mediana, ¿ya? Pues para que tengamos bien este dato. Y dejen, combino esta celda para que ya quede con el mismo color. Esto nos indica que la clase donde se encuentra la mediana es donde tenemos un valor de 10. Vamos a buscarlo en nuestra tabla de frecuencias. Vamos a ir a la parte superior y vamos a buscar la mediana de clase, ¿no? ¿Dónde encontramos un 10?
Bueno, pues si revisamos todos nuestros datos, pues todos estos datos aquí no vas a encontrar ningún 10. En la frecuencia absoluta, pues tampoco vamos a encontrar ningún 10, pero sí podemos observar que en la frecuencia acumulada estamos teniendo valores que van desde el 1, 4, 8, 11. Si nosotros referimos que el 8 ya es un 10, pues no es cierto, ¿verdad? ¿El 11 ya contempla un 10? Sí, efectivamente. El 11 ya contempla pues ahí un valor de 10. Por lo tanto, el valor de 10 que hemos calculado en la parte inferior para la clase mediana o la mediana de clase o la clase donde se encuentra la mediana nos dio un valor de 10. Quiere decir que pues en esta clase, que es la clase número 4, también encontramos, aparte de la media, también vamos a encontrar a la, eh, a la, a la clase que pues nos define la clase mediana, ¿no? O la mediana. ¿Dónde se localiza la mediana? Recuerden que ya sabemos dónde se encontró la moda, ya sabemos dónde se encuentra la media y nos faltaba encontrar dónde estaba la mediana. Entonces la moda, generalmente la moda pues se escribe así, MO, la media pues por su símbolo, pero estamos utilizando media directamente y la mediana o la clase de la mediana la encontramos en la clase número 4 porque tiene un valor de 10. En este caso el 11 ya contempla ese valor. De acuerdo a, pues, a las fórmulas que vamos a ver más adelante, este valor que tenemos del límite real inferior de clase de donde se encuentra la mediana nos va a servir para calcular precisamente la mediana. Recuerden que una cosa es encontrar la clase donde se encuentra la mediana, la clase donde se encuentra la media y también otra cosa es identificar dónde se encuentra, cuál es la clase que contiene a la moda y dónde precisamente está la moda, que el cálculo precisamente de pues la mediana, que es el que vamos a calcular, o el cálculo de la moda que ya calculamos, o el cálculo de la media. Una cosa es el valor de la media, mediana y moda, y otra es la clase en la cual se ubica cada una de ellas. Pues regresando a nuestro formulario, como podrán observar, lo último que nos falta para calcular en lo que es medidas de tendencia central, pues es la mediana. Tenemos una fórmula que habla precisamente que la mediana se refiere al límite real inferior de clase donde se encuentre la clase de la mediana, que ya lo hemos resaltado en nuestra hoja de cálculos, más la división del número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de donde se encuentre nuestra mediana de clase. Todo esto multiplicado por la amplitud de clase. Vamos a pasar esta fórmula a nuestra hoja de cálculo para desarrollar todo el cálculo necesario para calcular la mediana. Bien, hemos traído la fórmula para calcular la mediana a nuestra hoja de cálculo. Recuerden ustedes que lo primero que vamos a hacer es identificar el límite real inferior de clase de donde se encuentre la clase mediana. En este caso, recordarán ustedes que nos dio como valor para la localización el número 10. Entonces vamos a ubicar primeramente este valor que vamos a colocar acá de este lado dentro de este número 10. El límite real inferior de clase de donde se encontró la clase de la mediana.
Nos vamos en la parte superior. Recuerden que el 11 fue el valor que nos indicó que la clase mediana se encuentra en la clase número 4. Por lo tanto, el límite real inferior de clase fue de 8.05. Este valor es el que vamos a traer acá de este lado, 8.05. Seguido de un más porque viene una operación de suma. Y seguidamente tenemos aquí pues el valor de n entre 2, que ese valor lo vamos a colocar acá. Es n es igual a 20 entre 2. Esa división que se hace menos una f acumulada anterior. Esa f acumulada anterior vamos a ir a la parte superior y tenemos en la sección de f's acumuladas, tenemos el valor de 11. Una f acumulada anterior pues es el valor de 8. Ese valor es el que vamos a colocar acá de este lado. Todo esto va a estar dividido por la frecuencia absoluta de donde tengamos la clase de la mediana. En este caso, la clase de la mediana se encuentra con un valor de frecuencia absoluta de 3. Este valor de 3 es el que vamos a llevar en la parte inferior de nuestra división. Y por último vamos a colocar de este lado la amplitud de clase, que para el cálculo que hicimos en la parte superior fue de 0.6 ya redondeado. Lo tenemos aquí. La amplitud de clase 0.6. Una vez que tenemos pues todos estos valores integrados y que podemos corroborar que nuestra fórmula pues ya ha sido desarrollado con los datos que necesitábamos para generar el cálculo, pues vamos a proceder a ingresar todo en base a fórmula para que Excel nos genere los cálculos respectivos y que podamos obtener el valor de la mediana. Aquí está el comando con todas las signos de multiplicación y suma y con todas los paréntesis para poder priorizar las operaciones para calcular la mediana. Recuerden ustedes que la n entre 2 menos la f acumulada anterior entre la f absoluta y la multiplicación de la amplitud de clase se realiza junto, y una vez que realizamos esas operaciones lo vamos a sumar al límite real inferior de clase, que en este caso es 8.05. Por eso, si ustedes observan los paréntesis, da prioridad primero a que se haga las operaciones de división, luego la multiplicación por la amplitud de clase y por último la suma de 8.05, que es el límite real inferior de clase. Si ustedes capturaron tal como yo lo hice, pues les tiene que dar este resultado, 8.45. Déjenme resaltarlo por aquí para que pues también quede ahí establecido. Bien, pues aquí ya tenemos el cálculo de 8.45 como el resultado del valor de la mediana. Este valor de 8.45 pues lo vamos a ubicar a ver dónde lo podemos encontrar. Pues generalmente pues en la clase 4
8.1, que corre desde el límite inferior 8.1 hasta el 8.6, pues aquí es donde realmente pues debería de estar ese valor de 8.45, que es el valor que nos dio, ¿sí? Y que pues ese valor de 8.45 nos indica que aquí en este rango pues tenemos la mediana. Entonces vamos a colocar aquí, voy a sustituir este valor de esta palabra de media pues por un símbolo característico de la media, que es una X testada. Y aquí entonces también vamos a colocar pues que aquí también tenemos la mediana, ¿verdad? Entonces, ya con esa abreviación y con esa simbología, pues ya conocemos que aquí tenemos las medidas de tendencia central, las tenemos en este lugar. Recordarán ustedes que pues siempre hemos estado haciendo la comparativa con los cálculos de Excel. En este caso, pues vamos a hacer la comparativa con el cálculo de Excel para ver pues qué referencia nos puede dar con respecto a la mediana, que es el dato que vamos a calcular en este momento. Y entonces, a manera de comentario, pues lo voy a colocar aquí, mediana. Colocamos otra vez el rango de nuestros datos, que es de B6 hasta K7. Y aquí lo vamos a dejar a manera de comentario. Bueno, pues voy a copiar el comando de este lado, pues para ejecutar como tal el comando y que nos diga pues qué valor se obtiene. Podrán ustedes observar que 8.3, que es el valor que nos está dando la mediana, también está muy disperso al 8.45 que teníamos. Por lo tanto, pues aquí podemos colocar que los comandos para calcular la moda con datos agrupados, pues no aplica, ¿va? No aplica tanto de este lado, no aplica como también para este dato de acá. No aplica. Entonces, los valores a los que vamos a hacerle caso, pues son a los valores de fórmula, que es este valor que nos dio acá para la moda, este valor que nos dio acá para la mediana de 8.45 y la media que también pues fue el único que más o menos con una centésima estuvo muy aproximado. Podemos observar pues la interpretación en nuestra tabla de frecuencia donde se encuentran localizados cada uno pues de estos valores. Con esto concluimos pues la parte número 3 de datos agrupados. Esperen la parte número 4 para concluir con el ejercicio. Adiós.